comenzar con la distribución de Poisson. Recuerden que estábamos trabajando con modelos especiales de probabilidad. Comenzamos con modelos que corresponden a variables aleatorias discretas. Vimos la bipuntual para poder entender la binomial y la hipergeométrica. Ahora vamos a comenzar a trabajar con la Poisson y luego vamos a empezar la exponencial que se relaciona con la Poisson, aunque ya la distribución exponencial va a ser un modelo de probabilidad para una variable aleatoria continua. Entonces, vamos a considerar que los procesos o un modelo de Poisson es un experimento, un fenómeno aleatorio, donde vamos a tener un parámetro, lambda, que va a representar el promedio de éxitos que ocurren en un intervalo de tipo continuo, pudiendo ser este intervalo una unidad de tiempo o una unidad de espacio o una unidad de volumen. Es decir, acá los sucesos también van a aparecer aleatoriamente en forma independiente, como en el modelo binomial, pero no voy a estar realizando n minúsculas pruebas independientes, sino que acá voy a considerar a la variable como la cantidad de éxitos en este intervalo que podríamos considerar de una longitud h, que es directamente proporcional al tamaño del intervalo que consideremos. Por ejemplo, si yo quiero saber o quiero trabajar con la cantidad de llamadas telefónicas que entran en un call center por minuto o por hora, nos vamos a referir entonces a variables que tienen un comportamiento de tipo Poisson. Primero porque la cantidad de llamadas telefónicas que se realicen van a ser nuestros éxitos y el intervalo continuo, el intervalo h que estamos considerando acá va a ser un minuto. O la cantidad de fallas que tenga una máquina por semana, o la cantidad de clientes que llegan a la cola de un banco por hora, o la cantidad de defectos que puede tener un metro de tela. Entonces, fíjense que en todos los casos han sido conteos. Esos conteos van a ser considerados nuestros éxitos por unidades de tiempo, en este caso, porque es lo más común, aunque en el último ejemplo era un metro de tela. Sí es más común para nuestras ciencias trabajar con eventos en intervalos de tiempo, pero genéricamente hablando es un intervalo continuo, porque tanto el tiempo como el volumen como el espacio se va a medir o se miden y entonces genera otra variable que es una variable aleatoria continua. No vamos a entrar en eso por ahora, simplemente cantidad de éxitos en intervalos de longitud h. Si definimos a la variable x como el número de sucesos o éxitos por este intervalo continuo o por unidad de tiempo, espacio, volumen, lo que fuere, vamos a tener de nuevo una población que está dicotomizada. Vamos a tener éxitos y vamos a tener fracasos. Pero acá el espacio muestral va a ser infinito y numerable, ya que la variable x podrá asumir valores que van desde 0, cuando no haya éxitos, 1, cuando es un éxito, 2, etcétera, no sé hasta dónde, en este intervalo que estemos considerando. La función de cuantía que va a tener una variable con estas características tiene la estructura que aparece acá en esta diapositiva. Por un lado, la constante o el número e, que es igual a 2,718, etcétera, etcétera, elevado a la menos lambda. Recuerden que habíamos definido el lambda como el promedio de eventos en ese intervalo. Ese lambda o ese promedio de éxito en el intervalo considerado es el parámetro de esta distribución, multiplicado por ese mismo lambda elevado a la x. Acuérdense que x es la variable aleatoria que hemos definido como número de eventos en el intervalo, más bien como número de éxitos, sobre el factorial de x. Para x que va a asumir valores que van de 0 a infinito, pero numerables, ¿sí? Porque se trata de una variable aleatoria de tipo discreta. Mientras que si x asume un valor diferente a estos planteados acá, la probabilidad o la cuantía de esa variable aleatoria será igual a 0. Veamos qué condiciones debe cumplir esta función de probabilidad o de cuantía para que así lo sea. Y acá repasamos lo que ya conocemos.
Por un lado, que la probabilidad de X sea no negativa, ¿sí? Eso quiere decir que el resultado de esta expresión, E a la menos lambda por lambda a la X dividido X factorial, sea un número mayor o igual a 0, ¿sí? Lo cual se cumple porque lambda es un promedio de éxitos, por lo tanto no es un valor que puede ser negativo. E es una constante que no es negativa, por más que yo la eleve al menos lambda, me va a dar un número que no es negativo, y la cantidad de éxitos comienzan desde 0 en adelante, por lo tanto, con todos estos elementos voy a decir que esta función será no negativa. La otra condición es que sumando para todos los valores de X que van desde 0 a infinito de esta función de probabilidad, yo encuentre el valor 1. Y esto se logra en realidad porque cuando yo reemplazo a P de X por su igual y hago esta suma infinita de 0 a infinito, puedo sacar como constante del sumatorio E a la menos lambda, y lo que ha quedado en esta suma infinito, que no es otra cosa que una serie, es el desarrollo de Maclaurin, y entonces esta expresión de tener lambda elevado a la x sobre x factorial es igual al número e elevado a la lambda, ¿sí? O sea, usted es una estructura, una serie, probablemente la han estudiado en Matemáticas 2, entonces e a la menos lambda, que lo había sacado del sumatorio por el resultado de esta serie, que es e a la lambda, me va a dar un producto de potencias de igual base, donde la misma base con suma de exponentes será e a la 0 y a la 0 es igual a 1. De esta manera es como se prueba entonces que esta función de cuantía o de probabilidad cumple con ambas condiciones para hacerlo. La variable aleatoria Poisson también tiene una función de distribución, considerando que la función de distribución es la probabilidad acumulada desde el mínimo valor que asume la variable, es decir, 0, hasta un valor particular. Por lo tanto, para los valores definidos de la variable aleatoria, 0 hasta un valor que no conocemos, por supuesto que acumulando hasta un valor particular que le vamos a llamar U, vamos a utilizar la expresión de la función de probabilidad. Recordemos que para valores más pequeños que este 0 y más grande que el último posible, o sea que tiende a infinito, las probabilidades acumuladas están en los extremos, 0 y 1 respectivamente. Esta es la forma, digamos, de denotar a la función de distribución, aunque lo que a nosotros nos interesa en particular es lo que está acá al centro, porque estas van a ser las probabilidades que vamos a tener que sumar para poder encontrar la probabilidad acumulada hasta un cierto valor. Y digo sumar porque se trata de una variable aleatoria discreta cuyas probabilidades se van a encontrar sumando esas probabilidades. Por último, vamos a mencionar que una variable aleatoria con distribución Poisson tiene su esperancia y su varianza que la caracterizan, y en este caso en particular tenemos que tanto el valor esperado de la variable como su variabilidad son iguales al mismo parámetro lambda, ¿sí? Quiere decir que en esta distribución conocer la esperanza indica que ya conocemos la varianza o viceversa, ya que lambda es el promedio de éxito por intervalo continuo, constituye tanto la esperanza como la varianza en esta distribución. Otra cosa importante para mencionar acá es que esta lambda es proporcional cuando cambiamos la unidad de tiempo. O sea, esta lambda promedio yo también podría llamarla como mu. De hecho, en el material aparece de las dos maneras. Esta mu o valor esperado, digamos, o promedio de éxito que coincide con la varianza, puede ser calculada también de manera proporcional cuando el intervalo cambia. Y entonces yo puedo tener la notación de lambda o de mu, que para nosotros va a ser indistinta, pero va a ir cambiando si cambiamos el intervalo. Entonces, si yo tengo una lambda o mu para un minuto, puedo calcular esa lambda o mu para 60, para un segundo, por ejemplo, ¿sí? O para una hora, que son 60 minutos, de manera proporcional, como quien haga una regla de 3 para calcular. O sea, en algunos ejemplos vamos a ver cómo funciona esto de encontrar el promedio de manera proporcional en función del intervalo continuo que estemos considerando.
En síntesis, entonces, tenemos una variable que se distribuye Poisson, que tiene esta estructura, donde fíjense que depende de un solo parámetro, porque es el único que tiene la Poisson, que es lambda, ya que el número E es una constante, y las X tiene que ver con la cantidad de éxitos definidos en el experimento o en el diseño que estemos considerando. Esperanza y varianza coinciden y algunas características a tener en cuenta de esta distribución de probabilidad. Por un lado, que no conozco el N, es decir, no se conoce la cantidad de pruebas o de sucesos totales, simplemente sabemos que pueden ser muchos, tal vez el tiempo le da una cierta limitación a la cantidad de llamadas, por ejemplo, que ingresen a un call center, o la cantidad de autos que pasen por un peaje, pero no sabemos exactamente cuál es el último valor, el último auto, la última llamada. Por eso decimos que no se conoce la cantidad de pruebas totales. La cantidad de éxito que hemos definido es un intervalo continuo, donde habitualmente vamos a considerar el tiempo. También dijimos que los éxitos son independientes, por lo tanto la ocurrencia de un éxito en cualquier intervalo es estadísticamente independiente de lo que ocurre en otro intervalo distinto. Es decir, que si en una hora pasan determinada cantidad de autos por una estación de peaje, en la hora siguiente pasará otra determinada cantidad de autos y no está condicionada ni relacionado a lo que ha sucedido en la hora anterior. ¿Sí? Decimos entonces que son eventos independientes. ¿Sí? El hecho de que sean independientes la caracterizan a esta distribución diciendo que tiene falta de memoria. Lo que sucede en un intervalo no tiene nada que ver con lo que sucedió antes, como que no se acuerda de lo que ha pasado anteriormente. Sí, es otra característica entonces que va a tener este modelo. Y por último, que la media y la varianza son iguales. Y eso es muy importante porque entonces, conociendo una de ellas, conocemos la otra. Y entonces yo les podría preguntar, ¿cuál sería la desviación estándar de una variable con distribución Poisson? Y la desviación estándar será la raíz cuadrada de lambda. Y también podría decir, y bueno, ya que es igual el coeficiente de variación, y si el coeficiente de variación es el cociente entre la desviación estándar y la media, podría decir que es la raíz cuadrada de lambda sobre lambda. Bien, veamos un ejemplo. El gerente de un supermercado sabe que los clientes arriban a las cajas para abonar y finalizar la compra a un promedio de 6 por minuto. En el horario pico de atención, ¿sí? Promedio de 6 clientes por minuto. En base a esta información, ¿qué distribución de probabilidad tiene la variable X, definida como el número de clientes que arriban por minuto al sector de cajas en horario pico? Entonces, si esta variable es número de éxitos o cantidad de éxitos, y el éxito lo defino como clientes que arriban al sector de cajas en horario pico, entonces voy a tener una variable discreta. Y si le agrego que es por minuto, ¿sí? Entonces estoy considerando la cantidad de éxito en un intervalo continuo o en una unidad de tiempo. Por lo tanto, la variable X se va a distribuir Poisson con parámetro lambda, que es el parámetro que la caracteriza. En este caso, 6 por minuto. Es como que lambda no basta solamente con decir que es igual a 6, debemos tener siempre en cuenta la unidad de tiempo a la cual está haciendo referencia. Veamos entonces algunos de estos incisos. Dice la probabilidad, calcular o encontrar la probabilidad de que arriben 2 clientes por minuto a las cajas. Luego que arriben a lo sumo 4, que arriben más de 8 y una serie de incisos que vamos a ir respondiendo. Entonces, el primero de ellos se refiere a la probabilidad de que arriben 2 clientes por minuto a las cajas. Entonces, dijimos que era una variable Poisson, ahí tengo en símbolos cómo voy a decir que X se distribuye Poisson y cuál es el lambda, y pasamos a encontrar la probabilidad de que arriben 2 clientes por minuto a las cajas.
Esta será la probabilidad de que x sea igual a 2, exactamente igual a 2, para un lambda de 6, porque son 2 clientes por minuto, por lo tanto, el promedio que voy a utilizar es el 6 por minuto. Esto es igual a e a la menos lambda, o sea, e a la menos 6, por lambda a la x, que es 6 al cuadrado, sobre 2 factoriales. Esta expresión que está acá la pueden hacer y calcular con su calculadora, ¿sí? Simplemente estamos elevando dos bases, en este caso a 2 potencias, y luego dividiendo por 2 factoriales, el factorial también se encuentra en la calculadora. O sea que una manera de encontrarlo, dado que es un único cálculo, será haciendo las cuentas que corresponden y encontrando la probabilidad. La otra forma de hacerlo es utilizando alguna aplicación o el InfoStat. En este caso vamos a donde calculamos las probabilidades, vamos a elegir que ahora se trata de Poisson, le vamos a poner el dato del lambda que vamos a utilizar y el valor de x que es 2, y entonces donde en el tercer cuadro donde la probabilidad de x exactamente igual a un valor, me va a dar el 0,0446 que podríamos haber encontrado con los cálculos, ¿sí? Y si no hay que calcularlo o tuviésemos que hacer muchas de estas expresiones para estar sumando y demás, podríamos dejarlo indicado como está indicado de esta manera, la forma en que encontraríamos esta probabilidad. Luego dice el inciso B, la probabilidad de que arriben a lo sumo 4 clientes por minuto. Vuelvo a considerar el mismo periodo de tiempo, pero ahora lo sumo 4, o sea que es una probabilidad acumulada menor o igual a 4, lo cual lo puedo escribir como F mayúscula de 4. Puedo ir al InfoStat y poner el valor 4, el lambda no ha cambiado, y encontrar esa probabilidad acumulada. Otra manera de plantearlo sería decir que esto es igual a la probabilidad de que x valga 0, más la probabilidad de que x valga 1, más la probabilidad de que x valga 2, más la probabilidad de que x valga 3, más la probabilidad de que x valga 4. Y hacer el cálculo que hicimos para el inciso A todas esas veces, ¿sí? Para x que vale 0, 1, 2, 3, lo cual sería bastante trabajoso. Podríamos dejarlo planteado de una manera más resumida, diciendo que esta expresión es igual a la suma para x que va desde 0 hasta 4 de e a la menos lambda por lambda a la x sobre x factorial. O sea, la expresión de la función de probabilidad, pero acá sumando para los valores de x que estarían expresados en la consigna. ¿Sí? Y de esta manera, entonces, encontramos la probabilidad o bien dejamos planteado cómo encontrarlo. Si en este ejercicio me hubieran dicho la probabilidad de que arriben a lo sumo 4 clientes por hora, yo tendría que hacer una pequeña regla de 3 y decir, bueno, si 6 es el promedio por minuto, ¿cuál será el promedio por una hora? Una hora que son 60 minutos. Y entonces tendría que multiplicar a 6 por 60 para encontrar el nuevo promedio para una hora. Y si quisiese encontrar el promedio para 10 minutos, tendría que multiplicar a 6 por los 10 minutos para encontrar un nuevo lambda para el periodo de 10 minutos. Es decir, voy a tener que proporcionar el lambda según la unidad, ¿sí? O el intervalo continuo que me figure en la consigna de lo que tengo que resolver. Por ahora, siempre va a ser por minuto, el lambda no va a cambiar. Luego dice la probabilidad de que arriben más de 8 clientes por minuto. Más de 8 clientes por minuto es lo mismo que la probabilidad de que x sea mayor que 8. O bien, es 1 menos la probabilidad acumulada hasta 8, porque el 8 no está incluido en la consigna. Esto es lo mismo que decir x mayor o igual a 9. Entonces voy a ir a mi software, voy a poner el 8 y voy a encontrar, por un lado, directamente la probabilidad de que x sea mayor a 8, que es el resultado de este ejercicio. 0,15, 27 o 28. Ahora, si yo hubiese querido
plantearlo como 1 menos la función de distribución, voy a encontrar en este cuadro de arriba a la probabilidad acumulada hasta 8, que es 0,8472, y la resta de 1 menos ese valor me va a dar la consigna o la respuesta que yo estoy buscando, que es 0,1528. Bien, ahora vamos a ver la probabilidad de que pueda encontrar, o sea, voy a buscar una probabilidad en un intervalo de valores de la X. Dice la probabilidad de que arriben entre 6 y 6 clientes por minuto, inclusive vamos a considerar ambos valores, ¿sí? O sea, quiero la probabilidad de que X esté comprendida entre 3 y 6, tanto incluye el 3 como incluye el 6, para el mismo lambda, ya que se habla siempre de un minuto. Esto va a ser la probabilidad acumulada hasta 6 menos la probabilidad acumulada a la anterior de 3, para que en la respuesta me quede la probabilidad de que X valga 3, más la que valga 4, más la que valga 5 y más la que valga 6, que es lo que me pide la consigna. Entonces, con la función de distribución hasta 6 y la función de distribución hasta 2, calculadas cada una de ellas, o bien buscadas donde corresponde, voy a expresar, ¿sí? Acá está la acumulada 6, 0,6063, acá está la acumulada 2, 0,06197, resto y encuentro entonces la probabilidad en ese intervalo que estamos buscando. Y acá me va a pedir... Profe, Sí, una escucho. consulta. En el ejercicio anterior decía probabilidad acumulada de 2, ¿no es probabilidad acumulada de 3? Si yo le resto la probabilidad acumulada de 3, quiere decir que se la quito a la de 3 y entonces voy a contemplar solo de 4 a 6 y no es lo que está acá. ¿Sí? Entonces, la acumulada hasta 6 para incluir el 6 es correcto, pero cuando yo le resto o le quito, si yo le quito el 3, en la respuesta me va a quedar la de 4, 5 y 6 nada más. Y acá dice que el 3 debe estar incluido. Entonces tengo que restarle la probabilidad acumulada a uno menos ese valor, que es 2. En la diferencia me va a quedar la probabilidad de que X valga 3 hasta la que valga 6. ¿Se entiende? Sí, sí, ahora entendí. Esto va a ser siempre para las discretas. Este mismo procedimiento va a ser utilizado para la binomial o para la hipergeométrica, ¿sí? O sea, en ese caso hay que tener mucho cuidado de cómo hacerlo. A veces nos ayuda mucho a hacer una línea recta y marcarlos a los puntos, ¿sí? 0, 1, 2, 3, hasta 6. Y entonces marcar en esa línea el tramo o el intervalo que queremos. De esa manera es más fácil saber hasta dónde voy a acumular, ya sea en este caso para incluir el máximo valor o para incluir el mínimo, y no equivocarnos en ese sentido. Bien. En el caso de el último inciso, habla de la probabilidad de que arriben más de 5 clientes en medio minuto. Y acá hemos cambiado el lambda que vamos a tener que considerar. Si lambda era 6 para un minuto, para medio minuto será la mitad de 6, ¿sí? O sea, 3. Y voy a calcular la probabilidad de que arriben más de 5 clientes en medio minuto, o sea, con un lambda igual a 3. Esto es 1 menos la acumulada hasta 5, para que luego de a la probabilidad total restarle la acumulada hasta 5, me queda la probabilidad de 6 en adelante, ¿sí? Entonces, voy al info, K lambda, que veníamos teniendo 6, y ahora le voy a poner el 3. Como voy a buscar la probabilidad acumulada hasta 5 para luego restarle a 1, eso me va a dar 0,9161, y entonces yo voy a encontrar 1 menos 0,9161, el mismo valor de haber buscado directamente la probabilidad de que X sea mayor que 5, ¿sí? O sea, puedo utilizar un planteo con la función de distribución u otro directamente buscando en la aplicación o en el info lo que tengamos utilizando para poder calcular. Cuidado acá entonces que cambiamos el parámetro. Ya no estoy usando un lambda de 6, sino que estoy utilizando un lambda de 3. ¿Estamos hasta acá? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Se entiende? Bueno, perfecto.
Continuamos entonces. Vamos a relacionar esta distribución de Poisson que hemos visto con la distribución exponencial. Pero ahora, ¿qué vamos a considerar? Voy a considerar una variable aleatoria que es de tipo continua, ya que el modelo exponencial se utiliza solamente para variables continuas. Y voy a tener dos posibilidades para estudiar este modelo. Uno de ellos es que la variable aleatoria continua posea distribución exponencial, por lo tanto su crecimiento sea un crecimiento de tipo exponencial, y por lo tanto voy a aplicar esto que vamos a estudiar en ese sentido. La otra situación o la otra posibilidad es considerar que el tiempo o el intervalo continuo, sea volumen, espacio, lo que fuere, entre dos eventos Poisson, es una variable aleatoria continua que también tiene distribución exponencial, ¿sí? Entonces, o la variable de una tiene distribución exponencial porque su crecimiento es así. Ejemplo, podemos considerar la distribución exponencial, el tiempo en que la gente se va enfermando con esta nueva enfermedad fruto de esta pandemia, cuyo crecimiento es exponencial, o bien podemos tener un proceso Poisson, o sea, fenómeno Poisson, en donde sucede un éxito, pasa un periodo de tiempo y sucede otro, y pasa otro periodo de tiempo y sucede otro, donde ahora la variable de interés no es el que suceda o la cantidad de éxitos, sino que es el tiempo que transcurre o la unidad continua que transcurre o que sucede entre eventos Poisson. Y esa va a ser, digamos, la forma en que lo vamos a introducir ahora a este modelo exponencial. Es decir, necesito el modelo Poisson primero, necesito considerar cuáles son los éxitos de este modelo Poisson, cuál es el lambda, ¿sí? O promedio de éxitos que va a tener la variable aleatoria con distribución Poisson, y de allí voy a deducir cuál es la variable X con distribución exponencial. Por ejemplo, siguiendo con el caso de recién, donde los clientes van en hora pico a un supermercado o a un local y teníamos cantidad de éxitos en intervalos de tiempo o en minutos, ahora la variable X, si es el tiempo entre la concurrencia de dos clientes consecutivos, ahora esa variable tiempo entre dos eventos Poisson es una variable aleatoria continua que va a tener distribución exponencial. Entonces, ejemplos, el tiempo que transcurre en un servicio de urgencia hasta la llegada de un paciente, o sea, o el primer paciente o entre un paciente y otro, ¿sí? Es el tiempo que transcurre entonces entre éxito, que sería la llegada de los pacientes. El tiempo que transcurre entre dos llamadas telefónicas en un call center o en una central telefónica, ¿sí? O el tiempo que transcurre entre dos autos en una estación de peaje, ¿sí? O el tiempo que transcurre entre dos personas que van al banco, a la cola del banco. Entonces, tengamos en cuenta que si bien puede ser cualquier intervalo continuo, nuestras aplicaciones son mayoritariamente o habitualmente en términos del tiempo. Por eso es que en estos ejemplos justamente vemos el tiempo entre dos eventos Poisson. ¿Cuál es la función, que ahora será de densidad, para esta variable aleatoria continua? La función de densidad para esta variable aleatoria continua, que es exponencial, tiene esta estructura. Fíjense, un lambda nuevamente, que está acá en la base y está acá como exponente de un número e, que es la constante matemática que ya vimos en Poisson, por x, que ahora x es continuo, porque será tiempo o será espacio, volumen o lo que fuere, para valores de x que sean mayores o iguales a 0. Todos, el conjunto de números reales, ¿sí?, de x mayores o iguales a 0. Esta va a ser ahora la forma de esta función continua que tiene característica de ser exponencial. Y 0 para cualquier otro valor. ¿Sí? Entonces, ¿qué es este lambda que tenemos acá y que se llama igual que el promedio de Poisson? Y es justamente eso. Este lambda que tengo acá es el promedio de éxitos de un modelo Poisson por unidad de tiempo.
Entonces, fíjense cómo están tan relacionados y combinados ambos modelos que en la función de probabilidad o en la función de densidad de esta variable aleatoria continua con distribución exponencial, el lambda que tenemos acá es el mismo lambda de Poisson. ¿Sí? No le hemos hecho ningún cambio. Si consideramos el tiempo entre dos clientes del ejemplo anterior, el lambda que vamos a tener que poner acá para encontrar esa probabilidad será 6, que era el ejemplo que teníamos recién. Muy bien. Como es una función de probabilidad, también llamada función de densidad, esa función debe cumplir con las dos características que conocemos que deben tener las funciones de probabilidad. Una es que esa función sea no negativa, ¿sí? Por lo tanto, acá debería decir mayor o igual a 0. Esta expresión que tenemos acá nos va a hacer que lambda siempre, como es un promedio, es mayor que 0, y la expresión que tenemos acá, por más que el exponente sea negativo, la base es positiva, y esto nos va a dar un valor siempre positivo, lo sumo podrá ser cercano a 0. Por lo tanto, la primera condición de que la probabilidad es no negativa se cumpliría. La segunda condición o la segunda situación es que, y ojo acá, ya no puedo hablar de suma de probabilidades, porque se trata de una variable aleatoria continua. Por lo tanto, la manera de encontrar la probabilidad en un intervalo de valores será integrando. Y en este caso, tendríamos que probar que la integral en todo el campo de variación de la variable aleatoria, que va de 0 a infinito, de esa función de densidad que presentamos recién, por dx, sea igual a 1. ¿Sí? Y esto se da. Esta es una demostración que está en el material, pero que nosotros no lo vamos a estudiar. ¿Sí? Le vamos a creer que esta integral es igual a 1, por lo tanto, esa demostración, digamos así, que ustedes la pueden mirar, no se hagan problema porque como tiene método de integración o por sustitución, que es por sustitución, por lo tanto, nosotros no lo vamos a plantear ni lo vamos a estudiar a esa demostración, ¿de acuerdo? Ay, acá algo se borró. Bueno, a ver. Bueno, algo se borró en esta diapositiva, prometo completarla para ponerla en el aula. Lo que queríamos presentar acá era la función de distribución, ¿sí? En realidad lo que me interesa en particular es esta expresión, ¿sí? Esta es la expresión que deben ustedes tener en cuenta. Si yo acumulo los valores, las probabilidades para los valores de X que van a un valor particular, llamémosle U, en este caso dice X, es lo mismo, va a tener esta expresión, 1 menos e a la menos lambda x. O sea, la integral desde el mínimo valor que asume la variable 0 hasta un valor particular tiene esta forma o esta estructura. Por lo tanto, fíjense que sería muy fácil calcular las probabilidades en este modelo exponencial. Voy a tener como dato el lambda, voy a tener en cuenta qué probabilidad quiero, supongamos x que sea mayor o igual a 2 o entre 3 y 8, depende, y entonces voy a poder calcular las probabilidades acumuladas reemplazando lambda por su igual, x por el valor que quiero tener en cuenta o respecto del cual quiero acumular, y entonces puedo encontrar las probabilidades que corresponden, ¿sí? Atención acá. Es una variable aleatoria continua. Por lo tanto, la probabilidad de que X asuma exactamente un valor sería igual a 0 esa probabilidad. O sea que tendría que integrar matemáticamente en un punto y esa integral en un punto ustedes saben que es igual a 0. Por lo tanto, de ahora en más, cuando trabajemos con variables aleatorias continuas, vamos a tener que considerar intervalos de valores de la variable respecto de los cuales, integrando convenientemente, podamos encontrar sus probabilidades. Otra cosa a tener en cuenta y a considerar acá es que si la variable aleatoria es una variable continua, cuando yo quiera calcular la probabilidad acumulada, por ejemplo, hasta 2, esa probabilidad, vamos a ponernos acá, f de 2, será la probabilidad de que x sea menor o igual a 2.
O en una variable aleatoria continua, eso es equivalente a decir que es la probabilidad de que X es menor a 2. Es decir, menor o igual a 2 o menor a 2 es exactamente lo mismo cuando la variable es continua. Y esto lo vimos en el capítulo 4, cuando vimos la variable aleatoria continua, de que no tenemos que estar fijándonos si lo incluye o no lo incluye al valor del límite, digamos, porque no hay casi diferencia entre incluirlo y no incluirlo por el hecho de que el campo de variación de la variable aleatoria acá son números reales y hay infinitos números reales. ¿Sí? Entonces eso también a tenerlo en cuenta porque puede estar incluido como puede no estar incluido. Profe, ¿esa demostración tampoco iría para el final? ¿Cuál? La del punto 2, que usted dijo que estaba demostrada en el aula virtual. No, solamente esta, la integral que va hasta 1, porque lo que hace acá es partir y explicar el material cómo llegamos a esta función de distribución y con esta función de distribución cómo llegamos a la de densidad. Y eso es un paso muy sencillo y eso no hay problema. ¿Sí? Es la única demostración que utiliza un método de integral un poco más complejo, es acá la condición de que sea igual a 1, ¿sí? O sea, solo lo que yo les diga explícitamente que no vamos a considerar, lo que no diga es porque sí lo vamos a tener en cuenta. ¿De acuerdo? Porque es la explicación, es, digamos, la secuencia para explicar un concepto. O sea, no hay algo para decir salteemos este renglón porque tenía una fórmula. Simplemente es, en ese caso, es una manera de entenderlo, es otro procedimiento para irlo leyendo, equivalente tal vez a lo que yo les voy diciendo, y entonces eso sí. Esto no. Esta demostración, la verdad que no tiene un interés para que la estudiemos a la demostración como tal, eso sí no iría. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Bien, vamos a ver cuál es la esperanza y cuál es la varianza de esta variable aleatoria con distribución exponencial. Tenemos, por un lado, fíjense que acá también se encuentra la relación con el modelo de Poisson. Si bien lambda es la esperanza de una variable X discreta con distribución Poisson, el recíproco de lambda, o sea, 1 sobre lambda, es el valor esperado de la variable X, que ahora es continua y tiene distribución exponencial. ¿Sí? Entonces, no va a ser lambda, que es un promedio de éxitos directamente, sino que va a ser 1 sobre lambda el valor esperado. Con igual razonamiento, la varianza va a ser 1 sobre la lambda al cuadrado, ¿sí? Fíjense que acá esperanza y varianza no son iguales, pero como 1 sobre lambda al cuadrado, su raíz cuadrada me genera la desviación estándar, si la esperanza y la desviación estándar en la exponencial son iguales, ¿sí? En Poisson eran iguales la media y la varianza. En una variable aleatoria con distribución exponencial no es igual la media o la esperanza y la varianza, pero sí es igual la esperanza con la desviación estándar. Entonces, si yo quisiera calcular el coeficiente de variación de esta variable, tendría que hacer desviación estándar sobre media o esperanza, y como son iguales, el coeficiente de variación de una variable aleatoria continua con distribución exponencial es igual a 1. Veamos entonces una síntesis de este modelo, ¿sí? Esta es la función de densidad. Repito que sola y por sí solo no me va a dar el valor de probabilidad porque dijimos que para un valor exacto de la X no vamos a poder encontrar una probabilidad dado que la integral en ese punto será 0. Por lo tanto, me va a servir si yo quisiera calcular probabilidades en un intervalo. Ahora es mucho más sencillo calcular las probabilidades en un intervalo si yo planteo las funciones de distribución. O sea, la F mayúscula al valor máximo del intervalo menos la acumulada al valor mínimo del intervalo. Y así aplico esta fórmula con los datos que tenga y voy a poder encontrar de una manera más sencilla las probabilidades en un intervalo para este tipo de modelos. Luego vimos que tiene esta esperanza y esta varianza, donde en sus fórmulas involucra al promedio de éxitos de una variable Poisson, y veamos algunas características en particular.
Primero, que va a describir procesos donde interesa el intervalo continuo, o sea, tiempo, espacio, volumen, que va a transcurrir entre dos eventos de tipo Poisson. El tiempo que va a transcurrir entre dos eventos Poisson o el intervalo continuo también es independiente de los otros tiempos o de los otros espacios o de los otros intervalos continuos en eventos anteriores, ¿sí? También se dice que esta distribución tiene falta de memoria. No tiene que ver el tiempo entre dos eventos que están sucediendo, que está por suceder en este momento, al tiempo entre dos eventos transcurridos más temprano, el día anterior, etc. ¿Sí? No está relacionado, por lo tanto, se consideran que ese tiempo, ese espacio, son eventos independientes. La esperanza es la recíproca, entonces, de la esperanza de Poisson y la desviación estándar igual. Vamos a un ejemplo. Retomemos el caso del supermercado, cuyos clientes arriban al sector de cajas en un promedio de 6 clientes por minuto. Y ahora, fíjense que el enunciado es el mismo, pero hay que identificar en las preguntas y en la consigna que no nos va a preguntar probabilidades de que asistan tantos clientes, de que por lo menos tantos clientes o entre tantos y tantos clientes asistan al supermercado, sino que ahora las consignas van a ser respecto al tiempo que va a transcurrir entre los clientes, digamos, del supermercado, ¿sí? Entonces tengo que calcular el tiempo promedio en que llegan los clientes a las cajas, la probabilidad de que transcurra lo sumo medio minuto, o sea que tengo acá el tiempo hasta que llegue un cliente, la probabilidad de que transcurra por lo menos un minuto, vuelvo a tener un tiempo acá hasta que llegue un cliente, o la probabilidad de que el próximo cliente demore entre 10 y 20 segundos, vuelvo a tener el tiempo, y respecto al tiempo me está pidiendo estas probabilidades. Por lo tanto, sí o sí, debo cambiar de alguna manera mi pensamiento y resolver utilizando la exponencial porque se considera ya una variable aleatoria continua con esa distribución. Entonces, vuelvo a escribir que la variable x tiene una distribución, pero en este caso es exponencial, donde lambda es igual a 6, pero porque es el mismo lambda de Poisson. No se suele escribir de esta manera, referenciando al lambda de Poisson, ¿sí? No se pone la esperanza del exponencial, no es habitual denotarlo de esa manera, sino que se pone el parámetro, que en este caso vamos a estar referenciando continuamente, y es el lambda de Poisson. La primera consigna me pide el tiempo promedio en que llegan los clientes a la caja. Por lo tanto, el valor esperado de la variable x será 1 sobre lambda, como vimos, que es 1 sobre 6 clientes. En este caso, este valor esperado va a tener una unidad de medida que estará en minutos porque estábamos considerando ese intervalo de tiempo en la definición del lambda de Poisson. Entonces, un sexto, o lo que es lo mismo, 0,17 minutos, es el valor esperado de esta variable x con distribución exponencial. Recuerden que la media tiene que estar expresada en la misma unidad de medida de las variables respecto de las cuales calculamos el promedio, en este caso, que es variable aleatoria, el valor esperado. Por lo tanto, si la variable x es tiempo, su valor esperado tiene que estar expresado en una unidad de tiempo, como en este caso, minutos. El inciso B dice, la probabilidad de que transcurra a lo sumo medio minuto hasta que llegue un cliente a la caja. Entonces, ¿yo cómo voy a escribir esa probabilidad? Si la variable x es tiempo y dice a lo sumo medio minuto, voy a buscar la probabilidad de que x sea menor o igual a 0,50. 0,50 tiene una unidad de medida que es el minuto y por eso escribí 0,50. Podría haber escrito un medio.
¿sí? Pero la unidad es minuto. Yo escribí en términos, ¿sí?, de los minutos la equivalencia del medio minuto. Por eso es 0,50. Entonces, el lambda que voy a tener que utilizar tiene que tener la misma unidad de medida de la variable. Como esto está en términos de minutos, repito, y por eso pongo 0,50, el lambda va a estar en términos de minutos, o sea, la cantidad de éxitos por minuto, y eso es 6. De esta manera, entonces, yo escribo la probabilidad que quiero buscar. Y es equivalente a hablar de la probabilidad acumulada, entonces, hasta 0,50. Tengo dos alternativas. Uno es aplicar directamente la fórmula de la función de distribución, 1 menos e elevado a la menos lambda por x, menos 6 por 0,50, resuelvo y me da, lo hago con la calculadora, 0,9502. Esa es la probabilidad acumulada, toda esta zona rosa, si lo hago de esta manera. Por supuesto que si lo hago con el InfoStat me tiene que dar lo mismo. Voy a elegir la distribución exponencial. Fíjense que el lambda que me pide es el mismo lambda de Poisson que poníamos hace un ratito. Ahora el valor de la X es 50 y entonces la probabilidad acumulada hasta 0,50, 0,9502, y ese es el valor que respondimos anteriormente haciendo la cuenta, ¿sí? Repito acá. Y esto es lo más difícil de interpretar o de identificar, más bien, en una Poisson. Lo que yo pongo acá tiene que estar en la misma unidad de medida del lambda. Si yo acá hubiese puesto algo en horas, el lambda debe ser el que corresponda a una hora. Si yo pongo algo acá en un periodo de un mes, el lambda tiene que ser el que corresponda a un mes. Como yo acá puse al tiempo en términos de minuto, esto es medio minuto, el lambda que ponemos acá es un lambda por minuto, ¿sí? Como el lambda se puede proporcionar a la unidad de tiempo que sea, habrá que tenerlo en cuenta según la consigna que tengamos. Dice, la probabilidad de que transcurra por lo menos un minuto hasta que llegue un cliente a las cajas, que transcurra por lo menos un minuto, o sea, un minuto o más me está diciendo. Vuelvo a tener a la variable en términos de minutos. En este caso, quiero la probabilidad de que X sea mayor o igual a un minuto, uso el mismo lambda por minuto que tengo, y esto es equivalente a decir 1 menos la acumulada hasta f de 1, si lo quiero plantear de esta manera. Esto es 1 menos la fórmula de la función de distribución, con lo cual cancelo los unos y me va a quedar simplemente, esto es menos por menos más, a la menos 6, que en este caso es lambda por x. Y de esta manera encuentro el valor. O directamente por el InfoStat, acumulando entonces hasta 1, yo tengo que 0,9975. Pero yo quiero que sea más que 1, sea el complemento de esta. Esto es lo mismo que la probabilidad de que X sea mayor a 1, aunque acá diga solo mayor, sabemos que para una continua es igual a que sea mayor o igual a 1, y entonces este es el valor que habíamos calculado o que podemos encontrar con el software. Por último, dice, la probabilidad de que el próximo cliente demore entre 10 y 20 segundos en arribar a las cajas. Entonces, entre 10 y 20 segundos, este intervalo que está sombreado, es la probabilidad, entonces, acumulada hasta 20, menos la acumulada hasta 10. Pero ojo acá, que el 10 y el 20 son segundos. Entonces, si la variable x está expresada en segundos, yo debo expresar a mi lambda en segundos. Entonces, si tenía un lambda de 6 para un minuto, saben que un minuto son 60 segundos, entonces tendré que hacer una pequeña reglita de 3 y calcular el lambda por segundo. O dicho de otra manera, 6 sobre 60 me va a dar el lambda de un segundo. Y 6 sobre 60 es 0,1. Entonces tengo un promedio por segundo y la variable aleatoria medida en segundos. Entonces, la probabilidad acumulada 20
será 1 menos E, según la expresión que hemos visto, multiplicando el lambda por segundo, que es 0,1 por 20, y luego le restaré la función de distribución hasta 10. Será menos la función de distribución que hemos visto, donde ahora el lambda, que sigue siendo 0,1, va a estar multiplicado por 10, porque quiero la probabilidad acumulada hasta 10. ¿Sí? Entonces, trabajando un poquito algebraicamente o buscando estos valores y restando, acá en realidad como me queda 1 menos 1 y los puedo cancelar, me puede quedar estas expresiones que tengo acá resueltas convenientemente, me da la probabilidad que estoy buscando. O yendo al software, poniendo ahora un lambda de 0,1, busco la probabilidad acumulada 20, la acumulada 10 y encuentro el valor, este mismo valor que estamos buscando. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Hasta acá cómo vamos? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algo que me quieran preguntar? Profe, una pregunta. Sí. ¿Calcular las probabilidades o nos van a dar un info stat y con eso nos vamos a guiar? Por lo general, lo que sabemos hacer es, o les damos algunos valores tipo cuadrito para que ustedes elijan el que convenientemente corresponde a ese caso, o les damos a veces las pantallitas del InfoStat y los cuadritos también, como 3 o 4 posibilidades para que usen para todas las resoluciones que tengan que hacer, o directamente, si no les damos los valores para buscar, se los hacemos plantear. Por eso insisto mucho en el planteo, que quede claro qué tipo de modelo es, qué parámetros lo referencian, si tiene que quedar indicado como la integral entre un valor y otro de tal cosa, o como la suma entre un valor y otro de tal otra, según qué tipo de modelo de probabilidad sea, ¿sí? Así es como lo vamos a considerar. En principio no tenemos posibilidades, o sea, no hemos contemplado el uso de las apps que requieren tener tal vez el celular, tal vez ahora para el parcial no lo hemos pensado en realidad, se lo vamos a avisar, pero como para el parcial pueden tener y abrir el InfoStat, probablemente puedan hacer las cuentas o usar esa app que usamos en la presencialidad, que se puede bajar en el celular y que nos permite calcular esos valores. Si ustedes se fijan, en algunos de los videos de clases prácticas están resueltos los ejercicios con ambas herramientas, ¿sí? Cualquiera sea la herramienta que puedan utilizar, los puede ayudar para calcular probabilidades. Pero en el caso de que lo hagamos de esa manera, todos deberían tener la posibilidad de acceder a alguna de esas herramientas. Entonces, por lo general, así veníamos haciendo, es muy probable que se mantenga, le damos nosotros algunos valores de probabilidad o que lo dejen planteado, ¿sí? Ya vamos a ver y se lo vamos a avisar, digamos, en función a medida que vayamos armando, ¿no? La evaluación y demás. ¿De acuerdo? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿Alguna otra cosa que me quieran preguntar?